Un día, la princesa Policena de Lobkowicz, una gran bienhechora de los frailes, les regaló una estatuilla del Niño Jesús. Al entregarla al padre prior, le dijo: «Os ofrezco, padre, lo que más quiero en este mundo. Honrad esta imagen y no os faltará de nada». Era el año de 1628. Algunas antiguas fuentes y una venerable tradición familiar de la casa Lobkowicz afirman que la madre de Policena, María Manríquez de Lara, princesa Pignatelli, había llevado esta milagrosa estatuilla desde España, regalándosela después como regalo de bodas a su hija. El padre Juan Luis preparó al niño Jesús una solemne acogida. Posteriormente, consideró que era el momento oportuno de exponerle al recién llegado la situación de la casa. Sin duda alguna, su poderosa ayuda no les faltaría. Los padres lo colocaron en el oratorio, haciéndole presentes con filial confianza las grandes estrecheces de la casa y suplicándole con insistencia que los ayudase. Y la ayuda les llegaría pronto. El emperador Fernando, oprimido por graves pensamientos y fuertes preocupaciones por los acontecimientos del momento, se había olvidado de sus protegidos del Carmelo de Praga. Sin embargo, volvió a acordarse entonces de sus míseras condiciones, y en 1628 dispuso que se les concediese a los padres una cuota mensual para la restauración del convento, así como una abundante provisión de víveres. A lo que más adelante se añadió que el viñedo del convento, con gran maravilla de todos, en 1630 comenzó a producir a pleno ritmo, suministrando no menos de 140 barriles de un óptimo vino, una cosecha bastante considerable si se piensa que cada barril contenía 7 cubos, es decir, unos 50 litros cada barril. La bondad de Dios también había premiado de manera visible la devoción al Niño Jesús. Desgraciadamente, la devoción al milagroso niño no iba a durar mucho tiempo. A causa de las continuas revueltas militares, los superiores se vieron obligados a mandar a Múnich a los novicios, que eran los más fieles devotos del Niño Jesús. Mientras tanto, Gustavo Adolfo hacía una incursión en Alemania. A todas partes llegaba con su ejército victorioso, llenaba de angustia y de terror a la población, dejando a su paso montones de ruinas humeantes y millares de cadáveres. Gustavo Adolfo tenía la intención de fundar un imperio exclusivamente protestante. Mientras él asaltaba las regiones occidentales, llegó de improviso a Bohemia el príncipe elector de Sajonia con su ejército, y el 15 de noviembre de 1631 puso asedio a Praga. El 1 de enero de 1632 bajaron desde Sajonia los propagandistas protestantes, los conocidos como predicantes. Entraron con prepotencia en la iglesia de Santa María de la Victoria y comenzaron a celebrar allí sus propias funciones. Todos los carmelitas habían huido, excepto el superior y un hermano lego. Pero era imposible que se pudieran oponer a la violencia desencadenada. Los herejes saquearon la iglesia y el convento, encarcelando también a los 2 valientes carmelitas. Pasado el temporal, la estatua del Niño Jesús se encontró en un cuarto trastero, con las manitas cortadas, cubierta de toda clase de inmundicias y de suciedad. Desde el momento en que la devoción al milagroso Niño Jesús desapareció por completo del convento, también parecía que todas las gracias de Dios habían desaparecido de aquella comunidad. La subvención anual decretada por Fernando II para terminar el convento quedó suprimida.
se había abatido sobre el convento una espantosa miseria y adversidades de todo género atacaban a los habitantes. Los padres pedían a cada momento que los mandasen a otros conventos. Sin embargo, ninguno sospechaba por qué el favor de Dios se había retirado de ellos de esa forma visible. En el año 1637, después de 7 años de ausencia, por orden de los superiores, volvió a Praga el padre Cirilo de la Madre de Dios, que desde novicio había sido muy devoto del Niño Jesús, y había tenido oportunidad de experimentar de modo claro su benéfica ayuda. Pero apenas había entrado en la capital bohemia, cuando nuevamente irrumpieron los suecos y asediaron las murallas de la ciudad. Pueblos y castillos hambrientos que señalaban el camino de aquel embate no dejaban lugar a dudas sobre la suerte que esperaba a la población. En esta marejada tan peligrosa para todos, el prior del convento exhortó a sus súbditos a aplacar la ira de Dios con la oración y la penitencia, suplicándole que alejase la calamidad que los amenazaba. Esta fue para el padre Cirilo la mejor ocasión para volver a honrar a su querido niño Jesús, que, después de prolongadas búsquedas, finalmente había sido encontrado detrás de un altar, lleno de polvo y de suciedad. Pidió al padre prior poder colocar de nuevo al pequeño Jesús en su lugar anterior, en el oratorio, lo que se le concedió rápidamente y con gusto. Lleno de santa confianza, encomendó a Jesús a los hermanos, el bien del convento, de la ciudad y de todo el país. Y el santo niño Jesús escuchó su oración. Praga quedó inmune de la invasión enemiga. Volvió al convento la bendición de Dios y con ella la tranquilidad y la paz. El padre Cirilo sentía en su corazón una profunda gratitud. Se proponía honrar cada vez más a su querido niño Jesús y convertirse en su apóstol. Un día, mientras estaba arrodillado ante él, en coloquio confiado, le pareció oír de sus labios las siguientes palabras llenas de reproche: «Tened piedad de mí, y yo tendré piedad de vosotros. Restituidme las manitas cortadas por los herejes. Cuanto más me honréis, más os favoreceré». Solo entonces se dio cuenta el buen padre de que efectivamente al santo niño le habían sido cortadas las manos. Con la inmensa alegría de su descubrimiento, no había advertido que había colocado en el altar a su pequeño Jesús sin manos. Fue inmediatamente a su prior y le enseñó al niño mutilado. A pesar de eso, después de haberle pedido permiso para restaurar las manitas al niño Jesús, recibió de él una respuesta desabridamente negativa. Las arcas del convento estaban vacías, y había que pensar en cosas bastante urgentes. Profundamente afligido, el padre Cirilo se dirigió a pedir ayuda a Dios, y ésta no se hizo esperar por mucho tiempo. Un piadoso hermano de la cofradía del escapulario, un cierto señor Mouskönig de Aussig, había llegado a Praga y pidió confesarse expresamente con el padre Cirilo. Acabada la confesión, le dijo: «Reverendo padre, estoy convencido de que Dios me ha conducido a Praga para que me prepare a la muerte aquí, y para que les haga un poco de bien. Pido, por tanto, a vuestra reverencia que me encomiende a Dios, y si tuviese que morir aquí, los padres tengan la bondad de enterrar mi cadáver en su cripta». Dicho esto, entregó al padre Cirilo 100 florines, un regalo considerable por aquellos tiempos.
Radiante de alegría, el padre Cirilo llevó la limosna recibida a su superior. Ciertamente, al menos, ahora no rechazaría la petición de hacer que se restaurara al niño Jesús, porque con un florín o un poco más, habría bastante para pagar los gastos de la reparación. Pero contra toda su esperanza, el buen padre recibió nuevamente una respuesta negativa. Desolado y sin haber obtenido nada, se dirigió a su pequeño Benjamín y encontró en la oración la fuerza para someterse humildemente. Sin embargo, en el superior se obró de forma imprevista un gran cambio. Después de haber negado el permiso para restaurar la imagen mutilada del niño Jesús, parecía como si todo el favor del cielo se hubiera alejado de él. Se hizo melancólico y trató a sus súbditos dura y desconsideradamente, de modo que muy pronto comenzó a propagarse entre los religiosos un descontento general, hasta el punto de que bastantes padres pidieron ser trasladados a otras casas de la orden. Sucedió hasta que el niño Jesús estuvo alejado del oratorio. Tiempo después, el padre Cirilo fue a recuperar a su santo niño y lo llevó a su celda, donde pasaba largas horas postrado a sus pies, pidiendo perdón e indulgencia por la incomprensión de sus hermanos. Mientras tanto, y a pesar de todo, se proponía hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder volver a poner en su sitio de honor al niño Jesús.